Llegamos a la cualidad de carácter número 27. Si ya están listos con su cuaderno, con su Biblia, vamos a comenzar el día de hoy con esta cualidad de carácter número 27 que se llama cautela. Repasemos para que este año no se nos vaya como el pasado con 23. La 24 se llamó generosidad. Y generosidad es tener presente que todo lo que tengo pertenece a Él y lo debo de usar para sus propósitos. En la cualidad número 25 vimos responsabilidad, que es saber y hacer lo que los demás y Dios esperan de mí. Y apenas la semana pasada estábamos viendo en la cualidad número 26, flexibilidad. Y flexibilidad tenía que ver con un negativo. No fijar mis afectos a ideas o planes que pudieran ser cambiados por Dios o por los demás. Es lo que hemos estado viendo ya en 3 domingos y hoy en este cuarto, que es la cualidad número 27, vamos a ver cautela. Y ¿saben algo hermoso en estas características o estas cualidades de carácter? Es que tienen su complicación. Tienen su chiste, porque hoy creo que no debo de ser cauteloso en lo que les tengo que decir. Justo este momento, justo en esta oportunidad que se dio, que se presentó, por una y otra razón, creo que yo no debo de actuar con cautela en lo que les voy a decir sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la cautela. Y es lo que les mencionaba la semana pasada, cómo somos flexibles al pecado. Y somos ¿cuál es la palabra contraria a flexibilidad? ¿Que alguien me recuerde? Es inflexible, pero usamos otra. Resistencia. ¿Se acuerdan? Somos flexibles al pecado, pero nos estamos resistiendo a Dios, quejándonos de nuestro pasado, sufriendo en nuestro presente y teniendo un temor y un pavor del futuro. Y no debemos de hacer eso, no podemos ser así, debemos ser al revés, debemos ser flexibles con nuestro Señor, pero debemos ser resistentes ante los enemigos de nuestra alma, debemos ser inflexibles, completamente resistentes al mundo, al diablo y a nuestra carne. Y lo mismo actúa con la responsabilidad, lo contrario a responsabilidad es ser loco, insensato. Y a veces somos tan responsables con todo menos con lo que el Señor quiere que seamos responsables. Y hoy que veamos cautela y vamos a entender la cautela. Y me encanta que hablemos de entender. Justo es la primera palabra que trata la definición operativa de cautela. Se las voy a dar de inicio para que podamos hablar sobre ella. Cautela es entender la importancia. Entender la importancia del momento oportuno. Así se llama el mensaje de hoy, momento oportuno. No pensé mucho más cómo llamar el mensaje de hoy, pero hoy se llama momento oportuno, cautela. Y la definición, termino de mencionarla, es entender la importancia del momento oportuno para realizar acciones correctas. Y por eso creo que este es el mejor momento, la mejor oportunidad para decirles lo que Dios quiere tratar. Por eso la cautela la tengo que prevenir cuando estoy fuera de este lugar, de este momento de privilegio en el que estoy frente a ustedes, como un honor y privilegio que da el Señor a quienes tenemos esa responsabilidad. Pero no debo de ser cauteloso por decirles todo lo que la palabra de Dios quiere decirnos al respecto. Porque lo contrario a generoso es ser mezquino. ¿Y saben cuántas veces hemos sido mezquinos con nuestro Señor? ¿Cuántas veces hemos sido mezquinos con su palabra? Y se multiplica la innumerable cantidad de veces que hemos sido mezquinos con su iglesia, con su cuerpo. Y debemos de ser generosos. No seamos tan generosos con Netflix, no seamos tan generosos con nuestro trabajo, no seamos tan generosos con tantas cosas que ocupan el lugar
que solo le corresponden a Dios. Y eso es lo bonito del tema de hoy con cautela. Debemos de tener esa cautela para saber en qué momento oportuno realizar una acción correcta. Ya sea que esté aquí en este lugar, ya sea que esté en mi trabajo o que esté en el hogar o en mi propia intimidad personal e individual en la que nadie más puede acceder, más que solo Dios y obviamente tú y yo. Cautela. Vamos a orar para comenzar, entendiendo que la cautela es entender la importancia del momento oportuno para realizar acciones correctas. Oremos, por favor. Señor, qué maravilla comprender que esto es parte de ti. No solo nos vienes a sermonear y a predicar acerca de la generosidad, la responsabilidad, la flexibilidad o la cautela, sino que tú eres todo ello en perfecto equilibrio, en el tiempo adecuado y preciso. Gracias, Señor, por entender que esto nos lo hablas desde tu corazón para nuestro bien, para nuestro cambio y nuestra transformación, y para que ello beneficie a los que decimos amar, pero que a veces con los hechos los lastimamos y negamos tu eficacia y tu poder. Ayúdanos a entender lo que significa ser cautelosos, que actuemos con cautela ante este mensaje de tu palabra a nuestra vida hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué poca cautela, ¿verdad? No la mandé pedir, pero va a salir en la grabación. Ya nos habían anunciado unos martillazos previos. Pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos. A veces así pasa, hay que ser flexibles y responsables. No que sean unos irresponsables, no, ser responsables con esto que vamos a tener. Trate de no distraerse tanto, póngalo como ruido, ¿cómo le llaman ese ruido blanco? Ruido negro, ruido de lo que sea, métalo al fondo de su mente y concentrémonos en lo que Dios quiere tratar, y ya sé que soy el primero en distraerme con eso. Ok, ¿saben? Lo contrario a la cautela, no hay un contrario que podamos encontrar una palabra tan exacta, y le traté de buscar porque lo contrario a cautela es directamente en el diccionario de sinónimos imprudencia. Obviamente la cautela es tener precaución y reserva con la que se procede. Pero lo más interesante de la cautela es que tiene que ver con la acción, no con la parálisis y la inacción, no con el retraimiento y el hacerme a un lado porque soy muy cauteloso. No, eso es a veces, en muchas ocasiones, miedo o cobardía de hacer lo que tenemos que hacer. Cada una de estas cualidades de carácter tiene que ver con acciones. Y en esta definición de cautela que vemos, que se trata de entender, necesitamos entendimiento sobre prioridades, la importancia de un momento oportuno, de un tiempo adecuado, de una oportunidad que se nos puede escapar. Y entendamos esto, las oportunidades nadie se las lleva, nadie nos las gana. Las oportunidades también las perdemos. Esas oportunidades están ahí porque Dios quiere que hagamos algo al respecto. Y sabes, venía en la mañana en diferentes momentos de calles y cosas que me encontraba, y qué cantidad de personas cargando uno de esos bebés. Voy a decirlo en bebés porque ellos creen que es así. Y las filas estaban impresionantemente largas, no solo en las comunidades de esa fe, sino en los tamales, ¿verdad? Porque hoy es Candelaria, 2 de febrero. Me asombró ver la cantidad de personas preocupadas por ello, desde un lado religioso y esclavizante, pero del otro lado también lo ven como una oportunidad de festejar y esclavizarse aún más a tradiciones. Y fue impactante ver
que no actúan con cautela. Se comprometen a hacer algo y los veía de diferentes tamaños, en diferentes cosas. Vi uno que llevaban con palos, vi unos que llevaban en carro, vi unos que llevaban como hasta en un conjunto de personas. Se comprometen a demasiado sin saber lo que están haciendo. Y no somos mejores que ellos. Tal vez no se nos ve el muñeco afuera, pero traíamos algo adentro cargando en nuestros corazones y en nuestras almas y no entendemos que no estamos haciendo acciones correctas como la cautela lo pide. No entendemos la importancia de lo que Dios ahora nos pide en su gracia, no en la ley, sino que junto con la ley, por su gracia, tenemos una mayor responsabilidad. Sería muy fácil solo ponerme aquí a criticar lo que ocurre allá afuera o afuera de mi persona. Pero tenemos que asumir con cautela que cuando hablamos de estos temas y que llevamos 27 cualidades de carácter y nuestro carácter sigue siendo el mismo, no estamos entendiendo, no estamos priorizando, no lo estamos haciendo en el tiempo adecuado y entendamos lo que la palabra nos dice. Es ahora, el tiempo de salvación es hoy, no es cuando yo tenga, cuando me retire, cuando me quieran, cuando... No. Es algo que debes de hacer hoy y que ahora te puedes comprometer. Y quiero que hablemos de esto sobre el tiempo porque me parece interesante que el centro de la frase, entender la importancia del momento oportuno para realizar acciones correctas, tiene que ver con un tiempo, pero tiene que ver con entendimiento. Cautela, precaución y reserva con la que se actúa, la cautela nos debe de llevar a la acción. Esto quiere decir que tenemos que estar listos, siempre preparados, pero buscando el tiempo correcto. ¿Y cuál es el tiempo correcto? Sinónimos de cautela son reserva, caución, circunspección y recato. Pero ninguna de estas palabras hablan de inacción o incapacidad, de quedarme siempre a la orilla de intentarlo, de prometer, de comprometerme, pero no acabar haciendo lo que yo mismo quise hacer, lo que yo mismo entiendo que el Señor está pidiendo a mi vida. Cuando entendemos que la responsabilidad es saber y hacer lo que Dios y otros esperan de mí, tenemos que entender que cautela no es dejar de hacer, no es estar ahí a la expectativa de yo no soy quien para hacerlo, sino de que eres tú y soy yo quienes tenemos que hacer estas acciones correctas, pero en el tiempo exacto. Y esto hace bien difícil a la cautela, porque podríamos estar pensando antes del día de hoy, ¿qué es la cautela? Pues soy cauteloso. Suena como esa abuelita, esa tía que nos dice, hijito, ten mucha cautela. Y los jóvenes dicen, ¿qué? ¿Cautela? Es lo difícil de esta palabra. Ahora, también tiene que ver, y tenemos que ser claros en esto cuando metemos el factor tiempo y metemos el factor entendimiento, que tiene que ver con una astucia, una maña y una sutileza. Pero la cautela se ha usado y se usa actualmente negativamente en nuestro mundo y en nuestra sociedad para engañar. Por eso cuando hablamos de cautela se piensa que tiene que ser un tema de desconfianza, de sutileza. Y no es así. La cautela es una cualidad de carácter que nuestro Señor, bueno, santo, puro y verdadero, nunca utiliza para esa cuestión que en el mundo se utiliza tan mal. Siempre la cautela en nuestras mentes trae un factor de desconfianza y debemos de quitarnos esa cuestión. No se trata que la cautela nos haga desconfiar. La cautela debe de llevarnos a confiar aún más. ¿En qué? Y es una frase, es un cliché muy mal usado y muy mal tratado en las redes sociales, como este último canto que acaban de escuchar, que tal vez les pareció más de la otra corriente que de la nuestra. Pero ahora se están usando muchas de las alabanzas y himnos que son del Señor y que son nuestros para burlas. Estoy viendo cómo en el TikTok, en cualquier red, pasa algo malo y ponen la de protégeme Señor con tu espíritu. Y se me hace una burla, una bajeza, una blasfemia. Y lo mismo esta canción se han burlado con este canto de los que creemos y los que tal vez creen diferente a nosotros, pero están en un sistema de fe.
y se han burlado. Entonces, la cautela no tiene que tratar de desconfianza, sino de confiar y de entender que Dios tiene un plan. Y como la cautela dice que es imprudencia, lo contrario, la imprudencia en el diccionario dice falta de prudencia. Ahorita voy a ver qué es prudencia para entender, porque habla de que la imprudencia es temeridad, no valentía. El ser temerario rebasa los límites de la valentía. El temerario no le importa, es un irresponsable, un yo que pierdista. También la imprudencia es precipitarse. ¿Cuántas veces hemos caído en desesperación? Y eso está parte de lo que significa lo contrario a la cautela, que es la imprudencia. Cuando me precipito, cuando soy negligente, cuando soy atrevido, cuando soy indiscreto, cuando no reflexiono, cuando hago un disparate y en mi necedad cometo un descuido. Que se ve pequeñito al principio, como hablamos la semana pasada de esta entrevista con el demonio. Voy a ser sutil y voy a tratar de que esos pequeños descuidos de hoy falté, no pasa nada, hoy llegué tarde, no pasa nada, hoy no hice mi engargolado, no pasa nada, son descuiditos. Pero ese descuido habla de una necedad. Esa necedad habla de ese disparate, de esa locura, de esa irresponsabilidad, de no entender y meditar en la profundidad de la palabra de Dios, que nos hace caer en indiscreciones, en atrevimientos y en precipitaciones y nos hacen quedar como negligentes. Y esto es asombroso porque nos hace recordar la primera cualidad de carácter con la que empezó este estudio en enero del año pasado: diligencia. Lo contrario a lo que estoy tratando de ampliar en el concepto. Y quiero ver entonces qué es prudencia. La prudencia habla, el mismo sinónimo luego dice cautela. Prudencia, cautela, pero también habla de templanza. El temple. Y hemos escuchado que es un temple de acero, que no se mueve, que tiene un temple que está fijo porque quiere hacer lo correcto y porque entiende la importancia de no caer en todo lo que acabo de mencionar acerca de la imprudencia. Y una palabra más que te puede ayudar a entender qué es la cautela como algo prudente y como algo de templanza es la moderación. ¿Cómo nos moderamos? Nomás se nos atraviesa un videíto y de repente te das cuenta que te pasaron 4 horas. Eso no es moderación. Nomás ves que te ofrecen tantito más para ganar y te dicen, pero vas a venir sábados y domingos y te vas. Eso no es moderación. Nuestros jóvenes hoy tienen una ausencia de moderarse, o nuestros niños, ellos quieren atascarse, y disculpen la expresión, como si no hubiera mañana, como si no hubiera otra cosa que hacer. Y esos son los primeros pasos de las adicciones y la pérdida de muchas otras cosas. Y tal vez piensen que lo horrible de las drogas y otras sustancias, pero se han vuelto sustancias peligrosas sin moderación. El trabajo, la familia, las amistades, mi yo, mi tiempo, mi yo solo. Eso es peligroso también y eso no habla de cautela. La cautela, en ese sentido más amplio de templanza y moderación, nos habla de sensatez, de tener buen juicio. Y cuando hablo de la moderación, tiene que ser con cuidado, con tacto. El ser cuerdos, tener cordura, porque no es nada cuerdo lo que les acabo de decir, cuando algo nos atrapa y nos aleja de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y no solo porque Dios es claro en lo que Él quiere, su voluntad no es un secreto, no es un misterio. Lo peligroso es que lo sepamos y no estemos haciendo algo al respecto para cambiar y salir de esos patrones de imprudencia y de negligencia tan graves en nuestra vida. Así que me encanta que cada vez todo se arma mejor. Esta cualidad número 27 se suma a las 26 anteriores y no es que necesitas sabértelas todas de memoria para entenderle, pero nos hace despertar a la realidad de que algo anda muy mal y que la cautela llega perfecta a nuestras vidas. Quiero que abramos nuestra Biblia en Proverbios. Como primer punto que quiero tocar para dejar claro algo que la Biblia dice acerca de la cautela, ya iba a decir prudencia. Proverbios capítulo 19, versículo 2.
Va a ampliar nuestro panorama no solamente con el diccionario de la Real Academia y con muchos conceptos y palabras que tal vez no me entendieron por la velocidad, pero en YouTube la pueden poner más lentito y volverla a escuchar en la semana. Pero Proverbios capítulo 19, versículo 2, va a darnos una muy buena idea bíblica de lo que Dios quiere que hoy te lleves en tu corazón sobre la cautela. Dice así Proverbios 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se precipita, y aquel que se atreve, y aquel que se avienta, que se atasca, como dije hace un segundo, con los pies, peca. El apresuramiento del que habla acá nos dan estos dos factores que tenemos que poner atención con la cautela. Si alguno de los términos que dije no quedó claro, toma nota, ve al diccionario, puedes volverlos a leer. Yo no te dije nada que no esté ahí escrito en el diccionario, pero hoy vamos a sumar a todo lo que te acabo de decir de cautela como prudencia, templanza, moderación. Vamos a sumar estos dos factores de nuestra vida cotidiana y real. Dice en primer lugar, el alma sin ciencia no es buena. Sí, claro que es importante la emocionalidad para tener una espiritualidad. Y uno de los capítulos que estamos hablando ahora en el 3 que me tocó estar ahí, habla de la alma inconexa, que desconectamos nuestras emociones de nuestro espíritu, o muchas veces desconectamos nuestro cuerpo de nuestra mente, y no puede ser. El versículo que estamos leyendo en Proverbios 2 nos dice esta gran advertencia: el alma que siente bonito, que se emociona con el canto, que se alegra de ver y saludar y besarse y abrazarse, no puede estar sin ciencia porque es algo más, es algo malo. El alma sin ciencia no es buena. Vamos a cambiarlo a positivo. El alma con ciencia es buena, es equilibrada. Un joven en la mañana nos daba esta definición de éxito: equilibrio. Claro que somos cristianos, pero ¿somos buenos trabajadores? Claro que somos alegres, contentos, amigables, pero también somos conscientes del dolor que corre en nuestra sociedad y la carga que debería existir en nuestros corazones para dejarnos de imprudencias, porque iba a decir niñerías, y actuar con mucha más cautela cuando abrimos este libro. El alma sin ciencia no es buena. Hay que meterle a cautela ciencia. Y en segundo lugar, la segunda parte de este versículo dice: y aquel que se apresura. Está hablando solamente de los pies, pero aquel que se apresura con su mente, aquel que se apresura con sus manos, aquel que se apresura con su corazón, aquel que se apresura con su espíritu, peca. En cada ocasión, el apresurarnos nos hace alejarnos cada vez más de la cautela y del mismo Señor. Entonces a cautela hay que ponerle estos dos factores que la Biblia nos da claramente y directamente sin investigar demasiado. Cautela tiene que ver con mi entendimiento, la ciencia, pero tiene que ver con mi tiempo y el ser oportunos, el ser precisos, el ser cuidadosos, con tacto, con ternura, claro que con firmeza, claro que con templanza, pero con una buena moderación. ¿Ok? Suena muy bien, ¿no? Quiero que vayamos al tiempo. Vamos a abrir nuestra Biblia a Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y vamos a ir a ver ejemplos claros en la Biblia sobre cómo se fue cauteloso o cómo no se fue cauteloso. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, es una de las cartas más bonitas del Nuevo Testamento porque es de las primeras. El apóstol Pablo, que le escribe, de lo que este mes van a tratar nuestros niños, la vida del apóstol Pablo. Pablo está interesado en que la gente entienda que su alma debe de seguir viva a pesar de la mucha teología que se le ha metido en la cabeza, que su corazón debe de ser apasionado, pero sin perder el suelo de la realidad que está enfrentando. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos va a hablar de la persona de nuestro Señor, de nuestro Dios, con toda la cautela que tú necesitas en tu vida. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto tiene que ver con las fibras más profundas de nuestra vida. Dios no quiere que vivas bajo una serie de reglamentos, de protocolos, de expectativas, de sugerencias. Él quiere que seamos auténticos. Y una de las cosas más bonitas de ser auténtico es dejarte llevar por los tiempos y las formas de Dios. Dios hizo todo con un tiempo. En la semana y muchos meses y muchos años llevo platicando con personas que creen que nuestro Señor, que nuestro Padre que adopta hijos, lo hace porque quiere. Que Dios hace las cosas porque se le da la gana. Que Él es el mandamás, que Él es el de la autoridad y que todo lo que Él dice se hace y se cumple sin importarle nada. Y estamos muy equivocados en esa perspectiva de Dios. Dios no es así, eso no se oye a cautela, eso se oye a lo contrario, a la imprudencia de Satanás. Satanás es el que hace lo que se le da la gana, no nuestro Señor, no nuestro Padre, no nuestro Creador. Él planea, Él ejecuta y Él sostiene. Con su poder, con su presencia, pero sobre todo con su persona. Él está aquí y tenemos que creernos que Él está interesado en nosotros. Él se tomó el tiempo para redimirnos a un alto costo, la de su propio Hijo, su unigénito Hijo, y ninguno de los de aquí estaría dispuesto a dar un hijo por alguien, aunque fuera el más bueno de la tierra, menos por los malvados. Pero el Señor lo hizo con un plan perfecto. Y Gálatas 4:4 nos da esta cautela, que Dios tenía un plan, una agenda perfectamente estructurada, con flexibilidad, con responsabilidad, con generosidad, con diligencia, con lealtad, con todo lo que te puedas imaginar. El Señor tiene eso y ese es el ejemplo que debemos seguir para cumplir un tiempo preciso en la que Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Fue exacto. Este versículo es uno de los favoritos de mi papá. En sus libros y en sus textos, este versículo siempre hacía referencia cuando trataba de hablar de cómo Dios es así de sabio, pero de cauteloso. Porque Dios sabe cómo van sus tiempos y nosotros, ¿sabes qué queremos? Acelerar los tiempos, apresurar nuestros pies, apresurar la quincena. Cada vez que te endeudas, apresuras tu quincena y la esclavizas durante años. Cada vez que te apresuras en tu familia, te pierdes oportunidades porque te estás quejando de ¡ay, qué horrible este momento en el que tengo al bebé adentro y cómo sufro! Y se acaba en 9 meses y llegan los bebés y ¡ay, qué horror! Pañales, no dormir, ¿qué debo hacer? Y se acaba en 3 años y luego ¡ay, ya está caminando! Ahora no se detiene, todo toca, todo quiere y se acaba en 4 años. Y siempre estamos perdiéndonos oportunidades por querer apresurar y apresurar y apresurar todo. Y eso no es cautela. Somos tan poco cautelosos con nuestros niños que no los dejamos crecer, no les dejamos disfrutar su más tierna infancia y su infancia actual, que se cumple hasta los 18. Hasta los 18 siguen siendo niños. Claro que tienen que ser responsables, claro que tienen que hacerse cargo de algo en la casa y ayudar, pero siguen siendo niños. ¿Por qué les metemos el doctorado y la universidad que les hace faltar a su clase en la escuela? Llámese universidad, preparatoria, secundaria, eso es lo más fácil que van a enfrentar en sus vidas. ¿O no? Andan llorando, ay, ¿por qué tengo que levantarme a las 7 en la escuela? Cuando trabajes te vas a levantar a las 5. Eso es no ser cauteloso. Apresurarnos y no esperar los tiempos de Dios que ha marcado para todo. Él marcó cómo iba a nacer Jesús, cuándo iba a nacer y de qué mujer específica. Vean la maravilla de la cautela de nuestro Señor. ¿Somos así con nuestra vida tan limitada? Si el Señor, dueño del oro, la plata, el universo y el tiempo, se toma las cosas con cautela, no haciendo cosas porque lo quiere y porque chasquea un dedo y dice listo. No. El Señor se ha tomado su tiempo y esto nos debe recordar nuestro tercer versículo de memorización en la colección de imperdibles e imprescindibles. 1
Primera de Pedro 3:19. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y arrepentirnos es ser cautelosos. Esperar en las promesas del Señor que no se tardan, sino que es paciente, es ser cautelosos. Entonces, esto del tiempo es algo tan impresionante y quiero que entremos a los ejemplos bíblicos para que nos identifiquemos con esos personajes y ninguno sienta que estoy hablando de él, ¿verdad? Vamos a la historia de Esther. Nuestros niños están aprendiendo acerca de la historia de Esther. ¿Y sabes? Son historias de tragedia las que te voy a contar. Esther era una niña de 11 años, de 5 o 6 años cuando perdió a sus padres. Los perdió en medio de la guerra, del cautiverio, y Esther no estaba en su casa, no estaba ni siquiera en su continente Israel, ya se habían ido más hacia el este, cerca del medio oeste, o más allá del oeste hacia Asia, a una ciudad llamada Susa en Persia, donde todo lo que le habían enseñado sus padres aún a los 6 años que ella los pierde, ella ya tenía 3 años de educación judía en la que se sabía el Shema, sabía los himnos de David, sabía los cantos de todo el Antiguo Testamento, queda a cargo de su tío Mardoqueo. Vamos a la historia, vamos a Esther, para que no me vaya solo con los datos que tengo de memoria. Esther, capítulo 4, por favor, de Esther. Ahorita les digo exactamente 4:6, para empezar a entender que Esther era una mujer como las mujeres que hay aquí, y ahorita voy a ir con los ejemplos también de hombres que fueron cautelosos. No estamos. No es cierto. Esther capítulo 4. Este es el contexto que te doy de Esther. Y Esther no tenía padres, pero había una persona preocupada por ella. Uno cree que el libro trata de Esther, pero en realidad Esther trata de Mardoqueo. Dice así el capítulo 4, versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Esta lucha contra los judíos que hoy está en las noticias es lo más estable que existe en nuestra sociedad. Todos creíamos antes del 7 de octubre que el problema en Oriente Medio se había resuelto, paz, y es la tragedia, una tragedia tremenda. Ayer soltaron a 2 humanos de esta situación tan tremenda. Uno de ellos se reencontró con su familia que había sido liberada en noviembre del año pasado. Su esposa y sus 2 hijos fueron liberados y los abraza y hay una felicidad tan grande, pero el otro no. ¿Vivas? No quería salir de Gaza porque allá se quedaron su esposa y sus bebés de 8 y 4 años. Y le dijeron hace meses que ellos ya están muertos. Israel no lo ha confirmado, pero sabe que su familia sigue allá y no importa si están vivas, quiere sus cuerpos. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Eso es lo que pasa en nuestro planeta hoy, como pasa en este versículo de Esther, capítulo 4, versículo 6. 3:6. Me equivoqué, pero era el contexto del 3:6. Pero vamos al 4:6, ahora sí, perdón. El 3:6 era solo el contexto de Mardoqueo sobre la destrucción, pero ven el 4:6. Esta es la realidad. Esta Esther estaba en Persia porque había pasado un aniquilamiento judío en el 586 en la destrucción del templo de Salomón, y la gloria de Jehová se había retirado de la tierra y no ha vuelto. Hasta que Jesús llegó y ahora la gloria de Dios vive en nosotros y somos templo del Espíritu Santo. 4:6 dice así, ahora sí. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo. Vas a encontrar muchas veces más mencionado Mardoqueo que Esther, pero Esther es un papel importante. A la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Esther, como niña bonita, abandonada por sus padres, el rey desecha a su esposa por briago, por borracho, se harta de su reina, la deshonra, es grosero, pero dice ya no la quiero, quiero una nueva, y se traen a todas las mujeres del reino, y este rey elige a Esther, una jovencita,
pero que empezó a actuar con mucha cautela, con mucha prudencia, enseñada por su tío Mardoqueo. Y Mardoqueo está en medio de la bendición siendo alguien importante, declarando complots contra el rey y empieza a tener un papel, pero había reglas que seguir, había una instrucción precisa que Esther no debía romper y las leyes de Persia eran sagradas, era lo que ahora pensamos que son nuestras constituciones, que están ahí por una razón. Nada más vamos a ese punto rápido, ahí en Esther capítulo 4:16. Dice 4:16 de Esther: y ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, capital de Persia, y ayunad por mí. Esther es la que está hablando diciendo, yo tengo que ir al rey, pero si me meto a la sala del rey, me va a matar. La ley marca que debo morir si yo me atrevo a ir al rey, porque el que debe de llamarme es el rey a mí. Yo no puedo presentarme ante el rey. Y ayunad por mí, no comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther era tan cautelosa que sabía las consecuencias de su decisión. Ella estaba entre la espada y la pared, entre salvar a su pueblo o salvar su vida, seguir las leyes de Persia o seguir la ley de Dios. ¿Y sabes qué tan poco cautelosos somos cuando entramos a la presencia del rey sin que él nos llame? Venimos a su presencia diciendo, ayúdame Señor con esto o con esto otro, porque me duele, me incomoda. Pero cuando el Señor dice, ¿qué te pasa? Mi pueblo está en peligro y estás preocupado por estas imprudencias. Sé que duele, pero no lo estamos manejando bien. No estamos teniendo el ejemplo de Esther, que fue secuestrada, que sus padres fueron asesinados, que estuvo en un pueblo que le dijo, pues estás bonita, vas a ser parte del harén de este gobernante tirano y loco, porque ningún ser humano aguanta tanto poder. Tener tanto poder hace que el humano sea irresponsable, mezquino, inflexible y muy imprudente, sin cautela. ¿Y Esther qué hace? ¿Se queja de su condición? Dice, ayunen, pongámonos delante del Señor para que tome esta decisión y aunque vaya la vida en ello, tengo que hacer lo que el Señor quiere de mí. Otra historia similar, Daniel. Otro jovencito, apenas 9 años y llegó Nabucodonosor, previo a Esther, a destruir ese templo en el 605 a.C. Daniel de 9 años es secuestrado, sus padres seguro murieron en la guerra, se mataron a los príncipes y a los gobernantes de Judá y Daniel queda huérfano. Y no solo tiene que enfrentar una vida difícil fuera de su cultura, fuera de su casa, fuera de su ambiente, tiene que irse a Babilonia y en Babilonia no solo perdió su familia hacia arriba, sus padres, sus abuelos, todo lo que había perdido. Él perdió en ese momento todo, la posibilidad de casarse, tener hijos y ser hombre. Porque lo dejaron a cargo del jefe de los eunucos. Y Daniel se convirtió en eunuco. No por deseo, no porque quería. Fue una imposición violenta de la guerra, de esa cultura que sigue muy viva hoy, pero que está muy sutil y muy escondida. Y Daniel perdió la capacidad de ser hombre, de ser esposo y de ser padre. ¿Y ves a Daniel quejándose de 14 años de edad? No, Daniel 1:8 dice, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El rey había tratado de quitarle su nombre, le borró el nombre Daniel y le puso Belsasar. Le borró su cultura, le borró su país, le borró la oportunidad de tener legado y herencia. Y Daniel no se queja. Daniel cautelosamente sigue haciendo lo que el Señor le manda. Se le acerca el jefe de los eunucos y le dice, tienes que comer eso. Le dice, por favor, jefe, yo sé que tengo que estarme aquí, trabajar y que mi iglesia y mi religión no te importa, pero prueba, hazme una prueba, dame unos meses con legumbres y con agua y hablamos. El jefe de los eunucos no estaba jugando, era serio el asunto de que las órdenes del rey se desobedecieran y que unos judíos con sus extrañas ideas, unos cristianitos de congregarse los domingos, venir los miércoles y leer toda su Biblia, cambiaran el protocolo habitual del palacio. Pero el jefe de los eunucos se arriesga y dice, va, probemos. Y al finalizar el tiempo de prueba,
Eran los mejores entre todos los hombres que habían estado ahí. Dios los había bendecido porque ellos no habían perdido la cautela de saber que Dios los veía y que Dios seguía escuchándoles. Y el tercer ejemplo es José. Muchos que están en el capítulo 3 de espiritualidad emocionalmente sana están leyendo eso, y los que vamos más adelante estamos conscientes de la carga de José, pero es lo mismo. Otro joven de 17 años, y me encanta esta historia en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 37. Rápido vamos a ver José para ya dar los puntos claves de la cautela. Qué bueno que se descompuso el taladro. Ahorita se arregla. Génesis 37. Ya nos dieron media hora de oportunidad. Vamos a ver si podemos aprovechar. Génesis 37, entendemos el contexto de José. José, jovencito de 17, se hace el consentido de sus papás. Y justo en el estudio en la mañana estaban hablando de eso, de los consentidos y de las situaciones que ocurren en casa. Aquí es una familia de 12 hijos, 11 hasta ahorita son 11 con José, pero hay 4 esposas. Cosa que Jacob no aprendió de la nada. Su abuelo ya había hecho eso, lo mismo con Agar, luego con Cetura, y toda la familia disfuncional estaba pasando cosas fuertes en esta familia. Pero José recibe una túnica de colores y José empieza a tener sueños. Pues soñé que mi manojo de maíz estaba parado y todos se inclinaban a mí. Y los hermanos traían un tema fuerte de familia. Una de sus hermanas había sido violada. Y 2 de los hermanos, para defenderla, fueron a matar a todo un pueblo. Y se ganaron el miedo, pero también el odio de toda esa región. Y esos eran problemas serios. No como lo que a veces estamos enfrentando, que decimos que claro que sí es serio, que claro que es importante, pero que parece no serlo. Que parece que podemos seguir adelante sin realmente actuar y hacer algo. Pero José no se deja contaminar por esto. Es un misterio cómo una familia tan disfuncional sale un hombre como José. Y vean la cautela, me encanta esta historia, es de las mejores que me encantan, porque vean Josué, Génesis 37, 17. 15. José se hace como el consentido del papá, pero también era, no porque nada más era el consentido, era muy responsable. El papá lo deja a cargo de los otros 10 hermanos y hace que tenga cuentas, y los hermanos lo odian, no solo por los sueños, sino porque el hermano, ya ahí viene el ñoño a decirnos cuánto trabajamos, ahí viene el queridito de papá. José también enfrenta una pérdida. José había perdido a su mamá ya. Benjamín era muy pequeño y su mamá ya había muerto antes de llegar a esta tierra. Así que solo se crió con el papá, con las otras señoras, mamá de los otros hijos, y con sus hermanos violentos e intensos. José dice, de repente el papá le dice, oye, ve a ver cómo andan tus hermanos. ¿Y saben qué tremendo es este punto? Esto suena al tiempo del cumplimiento de Dios. Y veo los factores en la vida de José tan impresionantes de que Dios estaba ahí viendo con cautela si este hombre era el que le iba a ayudar a salvar a la humanidad. Cuando José habita en Egipto ya no se llama más José, se llama Safnat Panea, que significa Salvador del mundo. Y Dios utilizó a este pequeño joven de 17 años con cosas tan impresionantes y con tanta cautela para ver si era el adecuado para la misión de salvar al mundo entero. Y dice el 15, va José y dice, lo halló un hombre andando él errante por el campo. José se perdió, está perdido en el campo. Tengo una misión de mi padre. Y le dice, un hombre, ¿quién puso ese hombre ahí? Todo organizado tan maravillosamente por parte de Dios. Tener ese hombre justo ahí, y tener ese hombre dice, ¿qué buscas, José? Estás bien perdido. ¿Qué pasó, mano? ¿No es tu barrio? No, él era un joven, este es un señor, y le dice, José le responde, mira, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde se están apacentando. ¿Dónde están apacentando? Y le dice aquel hombre, no tiene nombre, ¿verdad? Es un desconocido, puesto por Dios. Si Dios no deja que ese hombre esté ahí, José dice, no los encontré, papá, no aparecieron. Y no habría historia, no habría Génesis después, no habría lo que va a acontecer. Pero José se pierde, parece un error, errante. Aparece un hombre que le dice, en el 17, ya se han ido de aquí, los vio. Este hombre puesto ahí por casualidad había visto a estos hermanos, conocía a la familia, y yo les oí decir, andaba hasta de chismoso. Imagínate que él anda en sus cosas, estos hermanitos de Jacob, ya sé cómo son, y no se pone a hacer más que lo suyo. No, estaba atento a qué estaban diciendo estos hombres.
Y Dios tenía todo esto tan planeado, tan preciso, tan cautelosamente diseñado, que les oí decir, vamos a Dotán. Y José toma un rumbo su vida. Él ahí podía haberse dicho, se movieron. Mi papá me dijo hasta aquí, que los buscara, no están aquí, me regreso a mi casa. Pero no, José era un hombre flexible. Bueno, ya se fueron hasta Dotán, vamos a Dotán. José era un hombre responsable. Su papá le había dicho, busca a tus hermanos, y dijo, los encuentro. Hombre, dime dónde están. José era un hombre generoso. Dice, ¿para qué voy a perder mi tiempo con estos que me odian, me maltratan y me están dice y dice siempre todo lo que... El pobre de José tenía 10 apodos, uno por cada hermano que le molestaba y le decía. Entonces José dice, no, es generoso, es responsable, es flexible, pero también te toma su cautela. Va y dice, cuando sus hermanos lo vieron de lejos antes de que llegara de cerca, conspiraron contra él para matarle. Y aquí viene el soñador. Ese es un apodo que nos da la Biblia, no nos dan los otros 9, ¿verdad? Ahora venid, pues matémosle y echémosle en la cisterna y diremos, mintiendo, que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Notan la envidia, la tirria que se le tiene? ¿Es algo que estás experimentando con tus colegas de trabajo? ¿O no hay diferencia entre ellos y tú? ¿Es algo que estás experimentando en tu seno familiar? ¿El rarito, el soñador? ¿El bonito, el trabajador, el responsable? ¿El siempre fiel, yo nunca hago nada, todo mi esposa? ¿La siempre correcta y puesta en su lugar exacto? ¿Y se burlan de ti, te persiguen y te quieren matar? ¿Quieren que te despidan para quedarse con tu puesto? ¿Quieren que te mueras para quedarse con tu casa? ¿O no tienes relevancia porque no has sido cauteloso para ver que Dios tiene un plan contigo? Y tal vez seas la pieza clave para salvar al mundo una vez más. Aunque sea tu propio mundo o el mundo de los que dependen y dices amar. Y bueno, un hermano entra en razón. También Dios seguro actúa en ese punto con Rubén y dijo, Rubén, eres el primogénito, reacciona, no puedes matar a tu hermano. ¿No te acuerdas la historia de Caín y Abel? Y creo que Rubén tuvo ahí una pizca. Rubén era un asesino. Rubén ha ido a matar a toda la aldea que había violado a su hermana. Y Rubén, no sé qué le pasa en este punto, pero Dios algo tuvo que mostrarle a Rubén, un remordimiento, un tropiezo, un sentir bonito por el más chiquito o amor por su propio padre. Y Rubén dice, oigan, tranquilos, no derramen sangre. Acuérdense de Caín y Abel que terminó mal y que hablamos la semana pasada. ¿Por qué no mejor lo metemos en la cisterna? Pero ella estaba diciendo, no, lo voy a librar, lo voy a regresar a casa. Este José, ¿cómo tan tonto? Si hubiera regresado, para eso los movía a Dotán y aquí está. Ahorita lo libramos. Versículo 23. Sucedió que cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la túnica, le tomaron, le echaron en la cisterna, versículo 25, y se sentaron a comer pan. ¿Qué clase de personas haciendo maldad se ponen a hacer fiesta en medio de sus maldades? Solo gente que quiere matar, robar y destruir. Y alzando los ojos le miraron y vinieron una compañía, y ahí viene Judá. Otro que también pensó las cosas, Rubén ya no sabía qué hacer, Judá. ¿Y si en lugar de matarlo le sacamos algo beneficioso a esto? ¿Y sabes? Justo en la mañana que venía viendo todo lo que estaban en las procesiones, en los tamales, me encontré otro tipo de gente que no es solo de hoy, 2 de febrero. Un montón de gente en outfit deportivo. Hasta un señor bien grande con su perro, su sobrino, no sé, su nieto, corriendo, iba con un trajecito de outfit deportivo tan bonito y dije, qué chido, un día me compraré uno. Y digo, alto, ¿qué es esto de la ropa deportiva? ¿Por qué están despiertos a las 8 de la mañana en domingo haciendo deporte? ¿Y saben que el deporte es una de las cosas más engañosas que nos ha quitado la cautela? Nos está vendiendo la fantasía de que podemos hacer que nuestros cuerpos duren más cuando no va a ser así. Y no solo yo no me imagino a los abuelos de ustedes, bisabuelos, comprándose ropa deportiva para hacer ejercicio y ir al gym. ¿Qué clase de sociedad nos convertimos? ¿Qué pasa con la cautela? ¿Dónde quedó el entendimiento que la cautela es ciencia, entender importancias y prioridades? Y se gasta tanto en el deporte. No sé si alguien va a ir al Super Bowl, pero el boleto más barato cuesta 86,000 pesos. Y se llena. Y el más caro cuesta 800,000. Y viene el Mundial en 2026 aquí en este país. Ya intenté apartar unos boletitos y está bien horrible.
Ya están carísimos, pero ¿saben qué es lo peor? La reventa. El Azteca, los palcos, hay una demanda legal en los palcos del Estadio Azteca porque los dueños de los palcos quieren meter a quien se le dijeron, no, se va a meter un jeque de Saudí, un poderoso ruso, un relajo por el deporte, por algo tan hermoso que es el deporte, pero que se ha convertido en carroña de buitres. Y me sorprendía ver que todo tiene que sacarse un provecho. Que eso de vender el deporte es para que tú te emociones y digas, no, claro, el gym. Y en el gym te encuentras al novio. Y ya valiste. No saben la cantidad de experiencias que tengo de que nomás estaba en el gym y de repente mis ojitos ¿Y sabes qué? El gym es como el nuevo antro. Van, se visten, se peinan, se hacen y es un club social. El deporte quedó también en segundo lugar. Vean nuestra sociedad sin cautela, sin prudencia, sin moderación, sin templanza. ¿Y qué provecho sacan de eso? Te están explotando. Y olvídate del deporte. Tal vez tengas otro hobby, tal vez tengas otra situación, pero nos están explotando. Y aquí Judá hace lo mismo con José, lo quiere vender. Y puedo seguir con la historia, pero quería que vieran cómo Dios se tomó la cautela para hacer que José llegara al punto exacto en su vida. Tal vez tú no eres una Esther, tal vez no eres un Daniel o un José, pero estoy seguro que Dios quiere para ti hoy cautela. Y quiero que tomemos unos puntos específicos para que apliquemos esa cautela a nuestra vida hoy. Y quiero darte una historia personal para que no digas, es el libro viejo de historias que pues no aplican, ya no son los tiempos. Recuerdo cuando estábamos en la carretera de Chilpancingo a México, que al accidentarnos y mi papá partirse la columna en la sexta y séptima cervical en dos, la ambulancia tardó tanto, no había llegado en 3 horas la ambulancia y tuvieron que hacer que un autobús vaciara todo el maletero y hacer que mi papá fuera volteado por traileros. Cuando le preguntan, ¿crees que te rompiste la espalda cuando el carro quedamos de cabeza? Y al ponerlo sobre las llantas, pensaban que ese movimiento tan brusco había roto a mi papá, pero no, él confiesa que cuando despertó en el accidente prensado en el auto, ya había perdido toda su sensibilidad de la clavícula hasta los pies. Y era importante atenderle el cuerpo. Era importante que no pasara tanto tiempo desde que chocamos hasta que llegara una ambulancia. Y de la ambulancia donde nos agarró la carretera entre Chilpancingo y México y llegar a la ciudad de Chilpancingo y entrar al hospital, todo fue tan tarde, pero ¿saben qué? Dios llegó en un momento oportuno. Porque los que iban en ese camión nos decían hermanos. Le dijeron a mi mamá, danos tus números telefónicos y le llamamos. No había celulares. 1991, 27 de septiembre a las 6 de la tarde. Eran las 2 de la tarde, nos dieron las 6 de la tarde en el camino al hospital. Pero Dios estaba haciendo algo maravilloso porque mi mamá, la única adulta que se movía, que caminaba, no necesitaba que nos atendieran físicamente, necesitaba que alguien calmara su corazón. Porque era ella con 3 niños de 7, 5 y 2 años. Y con un hombre que ya no se podía mover. Y Dios llegó a tiempo, con cautela, precisamente. Y somos tan faltos de cautela para entender que Dios tiene un plan, aunque sientas que te estás ahogando, aunque sientas que ya no puedes más con eso. Pero no tenemos cautela. Y yo quiero darte unas claves precisas sobre cómo ser cautelosos. En primer lugar, tenemos que ponernos a estudiar. Dice Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena. El cristianismo debería de ser pilar de la intelectualidad y del cambio en la nación, en las familias y en el mundo. Pero nos consideran unos burros, anticuados, aleluyos, que no acabamos ni la primaria. Y no es para ofender y no pasa nada si tú no la acabaste, porque puedes ser un profesional y un empresario famoso sin primaria, pero tenemos que tener ciencia en nuestra alma, porque Proverbios 19:2 lo dice. ¿Hace cuánto dejaste de estudiar? ¿Hace cuánto que olvidaste lo que te enseñaron en primaria, secundaria o prepa y ya no se lo puedes dar a tus propios hijos, nietos, sobrinos, vecinos? La ciencia es algo cauteloso y tienes que tener en tu vida ciencia. Cuidado, puedes caer y rebotar en el otro extremo.
y no parar después del posgrado y la maestría y el doctorado y enredarte en otra situación. Acuérdate que la ciencia Proverbios está lleno de entender y lo acabamos de memorizar en Proverbios 9, 10 y 11 el mes pasado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia, el conocimiento del Santísimo. Nos han vendido una idea equivocada sobre el éxito, nos han vendido una idea equivocada sobre el dinero, te han vendido una idea equivocada sobre qué es el conocimiento y la educación, para qué sirve. Tristemente, como el deporte, la educación es hoy un negocio. Pagas, tienes un título. En lo privado funciona así, pero en lo público es una mafia de sindicatos, de gobiernos y de ideologizar a la población y mantenerla siempre ahí esclavizada y ciega. Pero te tienes que tomar en serio la educación. Y no me voy a referir a tu profesión, talento y habilidad que tienes como humano, un plan preciso de Dios para ti. Ya seas la reina Esther, ya seas el rey, el sátrapa Daniel o el segundo al mando de toda la tierra como José. Te estoy hablando de la ciencia que viene de lo alto. ¿Cuánto conoces de tu Biblia? ¿Cuántos pasajes tienes memorizados? ¿Cuánto conoces de los libros de la Biblia y le has dedicado tiempo al estudio bíblico? Sí es importante, sí es necesario, con equilibrio, con cautela, con templanza, con moderación. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué perdiste el trabajo? No, es que estaba leyendo mi Biblia y no podía parar. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué se te quemó el niño? No, pues estaba orando y no oía que gritaba. No. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es ese equilibrio. Cuando el alma es buena es porque pones ciencia, pero pones pasión. Es cuando pones espíritu, pero pones el cuerpo, como lo puso José, como lo puso Daniel, como lo puso Esther. Y aunque mi papá estaba poniendo el cuerpo ese accidente en la carretera, Dios pudo proteger a mi mamá de una forma asombrosa. Número 2, no solo añade ciencia. En segundo lugar, cuida tu tiempo. Dice el Proverbios, la ciencia, el alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. ¿Por qué tan agitado? ¿O por qué tan relajado? ¿Por qué tan presionado y lleno de cosas? ¿O por qué tan ausente de pendientes y compromisos? Es un equilibrio. La cautela te tiene que llevar al justo centro de la voluntad del Señor en todas sus áreas. No puede ser que no tengas tiempo para contestar una llamada, un WhatsApp, y que tú hagas eso con otros. No puede ser que tengas tanto tiempo que nunca nada cambie en tu vida, que siempre estás estancado ahí y estás en una problemática que se repite de una u otra forma. El tiempo es algo esencial. Dios creó el tiempo. Al principio lo crea implícitamente sin mencionarlo, pero marca el tema del sol y la noche, las estaciones, y nos pone como humanos que tenemos que hacernos responsables de ese tiempo. En eso somos todos iguales. Nadie tiene aquí 170 horas, o nadie aquí vivió esta semana con 166. No, todos tuvimos 168 horas. ¿Eres oportuno? ¿Eres oportuna con tu tiempo? ¿O siempre andas tarde? ¿O siempre llegas antes? ¿Qué es la cautela? Es moderar tu tiempo. Tienes que entender que en este planeta tienes 24 horas al día y que si no duermes 8, estás arruinando las siguientes 8 horas de trabajo. Y que si no respetas tus 8 horas de trabajo y le pones un alto al trabajo, vas a arruinar las siguientes 8 horas en las que Dios te dice, eres libre de hacer lo que quieras. Yo duermo 8 horas, yo trabajo 8 horas y necesito 8 horas para descansar en Él, con libertad. Pero no estamos teniendo cautela con nuestro tiempo. Se nos van las semanas, ya estamos otra vez aquí escuchando al mismo de siempre con otra cualidad de carácter y así te va a llegar el siguiente domingo. Si no moderas tu tiempo, si no lo tomas con cautela, si no te organizas, si no eres responsable, si no eres flexible, si no eres generoso con tu tiempo, así como con la educación y la ciencia. Y número 3,
Vamos a Génesis capítulo 50 para cerrar. Los hermanos también la pasaron mal. Hoy en la mañana en el grupo de ES me encantó escuchar que todas aquellas personas que nos han hecho daño en algún momento también les hicieron daño, también están lastimados, nuestras familias están lastimadas, nuestras sociedades están lastimadas. Y estos hermanos de José se acordaron de lo que les acabo de narrar un poco más gráfico en ese pozo donde lo aventaron. Y ya pasaron 17 años desde ese momento, un poco más, como 25, porque ya murió Jacob, y los hermanos tienen miedo de José, porque José tiene todo el poder para borrarlos merecidamente, para juzgarlos. Sus crímenes no habían prescrito, lo querían matar, complotaron, traicionaron, mintieron a su padre, y le ocasionaron una pérdida de un empleado tan bueno durante todos esos años. Pero dejen de eso, el dolor con el que vivía Jacob era imposible de soportar. Y vean lo que dice José. Sí, número 1, modera y ten cautela con tu ciencia, con tu educación. ¿Qué estás haciendo con las habilidades, talentos y dones que Dios te dio? Número 2, ¿qué haces con tu tiempo, en tu agenda, en tu semana, en tu día? ¿Cómo lo estás viviendo y cómo se te escurre de las manos o cómo nunca tienes tiempo? Pero número 3, versículo 20 del capítulo 50 de Génesis 19. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. José tiene una cautela para hablarle al corazón de sus hermanos. Sus hermanos están temblando. Saben que van a ser castigados. Saben que Rubén va a tener más oportunidad porque dijo: no lo maten, tranquilos, espérense. Judá dijo: hay que venderlo. Pero los otros 8 estaban fritos. Y dependía de qué madre vinieran. Si venían de Lea, pues tenían más chance. Pero si venían de las esclavas Silpa y Bila, tenían un temor y se estaban comiendo entre ellos. Y José les dice: no teman, hay un Dios. No teman, Dios encaminó con cautela todo esto. Ustedes no tenían ni idea de todo lo que iba a pasar para que llegáramos a este punto. Y vean la modestia de José. ¿Para dar vida a mucho pueblo? No, para dar vida a toda la humanidad, gracias a este ejemplo de obediencia, ejemplo de paciencia, ejemplo de cautela. 3, ¿estás consciente de que Dios está encaminando todo lo que ocurre en tu vida para salvar a otros? Eso es la cautela. Cautela es ciencia, cautela es tiempo y cautela es salvación. Primero yo, primero tú, pero después tantas personas que necesitan cambiar el rumbo de sus vidas, que necesitan el evangelio y necesitan a Cristo. Eso es el momento oportuno. Es hoy, queridos hermanos. No hay más tiempo. ¿Cuándo vamos a ser cautelosos? Como el mismo Dios lo es al tener un tiempo preciso para calcular cuándo envía a su Hijo, y cómo nos dio ejemplo con Daniel, con Esther y con José. Hoy Dios quiere levantar en esta congregación y en este lugar nuevos Josés, nuevas Esther y nuevos Daniel que le honren, que se comprometan solo con Él y que sean cautelosos en cada área y ámbito de su vida. Amén. Vamos a orar. Señor, qué maravillosa es tu palabra cuando le prestamos atención. Qué maravilla comprender que tú estás actuando en nuestras vidas, aunque a veces nos llegan pensamientos de terror al decir: otra cualidad de carácter más. ¿Qué voy a hacer con 27? El año pasado estaba dormido, estaba distraído, ni siquiera venía. Pero hoy nos enseñas que la cautela es algo muy importante para ti, porque tú lo vives, porque tú lo manifestaste en cada página de tu palabra y en cada experiencia y segundo de este planeta. Tu cautela es impresionante. Gracias, Dios, por tomarte tantas molestias. Gracias, Señor, por haberte empeñado en cada detalle tan insignificante que cumplía un propósito
asombroso y celestial para hoy tenernos aquí de pie. Gracias por Esther, que puso su vida para defender a su pueblo. Gracias por Daniel, que mantuvo sus convicciones y no se contaminó y seguía orando aunque lo perseguían por eso y acabó en una fosa de leones. Gracias por José, que a pesar de que los que se llamaban sus hermanos lo traicionaron, lo intentaron matar, lo vendieron y se burlaban y lo perseguían de él, pero José nunca puso sus ojos en las personas, las puso en ti. Eso es cautela, Señor. Ayúdanos a entender cómo poner ciencia a nuestra alma. Detén nuestros pies, calma el apresuramiento en el que caemos sin cautela, sin prudencia, sin moderación. Queremos ser cautelosos aprendiéndolo de ti. Y ayúdanos a confiar en que tú estás encaminando todo lo que sucede conforme a tu propósito. Y porque te amamos, que todo lo que está sucediendo, por más negro, oscuro y terrible que sea, lo quieres encaminar a bien para salvar a otros. Y nuestra familia nos necesita, nuestra comunidad y nuestro vecindario nos necesita, nuestro país y nuestro planeta necesita hombres y mujeres cautelosos para predicar tu evangelio con cautela, con responsabilidad, con flexibilidad, pero con generosidad. Gracias, Señor, por enseñarnos de tu cautela. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.